Quiero, por favor, que abra su Biblia en la carta a los Romanos, en el capítulo número 6, carta a los Romanos, capítulo número 6. Y allí en la carta a los Romanos, hoy quiero que consideremos los versículos 15 hasta el versículo número 23. No sé si usted se acuerde, pero hace algunos años, dentro de lo natural y de lo normal que ocurre en nuestra política mexicana, hubo un alcalde que competía nuevamente para la alcaldía en el estado de Nayarit y que luego se atrevió hasta tratar de ser gobernador del estado de Nayarit. Y este personaje se hizo muy famoso porque en alguna ocasión alguien le cuestionaba o le decía que si él había sido honesto durante la gestión que él anteriormente había tenido. Y la respuesta de este político fue: pues sí robé, pero robé tantito. Obviamente cualquiera que escucha estas expresiones, pues inmediatamente tacha la conducta de la persona y juzga que es inadmisible que una persona que tiene esa posición se atreva a declarar así tan desvergonzadamente que había robado, pero que había robado nomás tantito. La responsabilidad y el cargo que esta persona tenía evidentemente no le facultaba para robar. Sin embargo, él pensaba que como la mayoría de los políticos roban y roban mucho, entonces él pues era mejor político porque nomás había robado tantito. Ahora, yo quiero decirle que aunque esto de manera inmediata a nosotros nos parece inadmisible, a veces no nos pasa así en la vida cristiana. Es decir, si lo trasladamos a la vida cristiana, algunos de nosotros podríamos decir: pues sí pequé, pero tantito. Y a veces creer entonces que es lícito pecar, siempre y cuando el pecado que nosotros cometamos pues no sea tan escandaloso, no sea tan grande, no sea tan seguido, sea de vez en cuando, porque pues a veces no lo podemos nosotros evitar. Pero así como en el caso de aquel político, hermanos, pues tendríamos que aplicar la misma norma para nosotros. Seríamos muy desvergonzados si nosotros dijéramos que es posible que nosotros pequemos y que incluso nosotros dijéramos que podemos pecar porque la gracia de Dios posibilita el que nosotros pequemos. En el capítulo número 6 de Romanos, como le había dicho yo la semana pasada, el apóstol Pablo aborda este tema precisamente. Había algunas personas judías que entendían que obviamente para poderse salvar, según ellos, tenían que cumplir con toda la ley. Y ahora Pablo en la carta a los Romanos está hablando acerca de la justificación por medio de la fe. Así es que para estas personas, entendiendo mal lo que decía Pablo, daban a conocer o decían que Pablo lo que estaba enseñando es que aquellas personas que venían a Cristo podían seguir pecando y que no había ningún problema porque finalmente la justicia de Dios les había alcanzado. Esto obviamente Pablo tiene que responder categóricamente y tiene que decir que están tergiversando la idea que él ha compartido acerca de la justificación por la fe. Y en el versículo número 1, él empezó haciendo una pregunta y diciendo: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta de él es inmediatamente: en ninguna manera. Es decir, Pablo tiene que explicar en todo el capítulo 6 por qué la gracia de Dios y la justificación por la fe no es un permiso para pecar. No lo es en el sentido, de que no debemos de perseverar o tener una vida licenciosa o ser descarados en el pecado. Pero hermanos, algo que Pablo quiere agregar y va a compartir a partir del versículo 15 y hasta el 23, es que tampoco lo es en el sentido de que nosotros podamos pecar de vez en cuando o poquito. Pablo nuevamente lanza una pregunta en el versículo número 15
que es más o menos igual que la que había dado en el versículo 1. Y miren lo que dice ahora Pablo. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y la respuesta de Pablo vuelve a ser exactamente la misma y dice, en ninguna manera. Ahora bien, hermanos, yo quisiera entonces que contestáramos 3 preguntas, porque, bueno, hermanos, el decir que no debemos de pecar, pues lo podemos hacer con mucha facilidad, pero el hecho de afirmar que alguno de nosotros no pecamos, pues seguramente no fácilmente lo podemos aseverar, e incluso hasta podemos tomar como referencia la carta de Juan y decir que si alguno no tiene pecado, pues nos hacemos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Porque aunque es cierto que nosotros hemos entendido desde que hemos venido a Cristo que no debemos de seguir viviendo en el pecado, pues hermanos, no podemos negar que en algunas ocasiones pecamos. Por eso hay 3 preguntas que nosotros nos tendríamos que hacer. La primera pregunta es, ¿por qué no es posible pecar ocasionalmente? La segunda pregunta es, ¿por qué pecamos ocasionalmente? Y la tercera pregunta es, ¿cómo nosotros podemos evitar el pecar ocasionalmente? Ahora bien, fíjese cómo el versículo 1 empezó diciendo o haciendo una pregunta, el 15 también, y dando una respuesta categórica. Pero ahí en el versículo número 16 y 17, hermanos, Pablo entonces va a argumentar la razón por la cual tampoco debemos de pecar ocasionalmente. Ya conocimos los argumentos anteriores para que nosotros no perseveráramos en el pecado. Pero ahora Pablo, inmediatamente en el versículo número 16, nos va a dar una respuesta para que nosotros entendamos por qué no debemos de pecar ocasionalmente. Y vea lo que dice el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea el pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Fíjense la explicación ahora que el apóstol Pablo va a dar para afirmar que de ninguna manera nosotros podemos pecar ocasionalmente. Y el axioma que él utiliza, y cuando hablamos de axioma estamos hablando de una verdad general que es bastante evidente, que incluso ni siquiera necesita ser probada. Él utiliza un axioma aquí, una verdad que dice no es necesario ni siquiera que lo pruebe. Y la verdad se nota cuando él hace una pregunta. Y la pregunta del versículo 16 es, ¿a poco no saben que si ustedes se someten como esclavos a un amo, pues obviamente tendrán que obedecer a ese amo, pero si se someten a otro, tendrán que someterse al otro? Es decir, Pablo utiliza ahora el ejemplo de la esclavitud romana en aquel tiempo y hace uso de una figura que era común para las personas en aquel tiempo, porque 3/4 de la población en ese tiempo eran esclavos. Y entonces él utiliza esta figura que a lo mejor para nosotros es incómoda, porque no nos gusta la palabra esclavitud y no estamos a favor de la esclavitud, pero sabiendo que en ese momento y en ese tiempo las personas estaban familiarizados con esa institución, entonces él dice, o eres esclavo de una persona o eres esclavo de otra persona. Y esa es la razón por la cual tú no puedes estar pecando, porque o eres esclavo de la justicia o eres esclavo del pecado. Esto es más o menos como si nosotros dijéramos, hermanos, que nosotros concluimos nuestra relación laboral en algún lugar y luego inmediatamente nos incorporamos al otro lugar en el cual vamos a trabajar, y cuando llegamos a ese lugar y llegamos con mucha disposición, de pronto a la primera hora del día decidimos
irnos del lugar para ir a buscar a nuestro jefe anterior y pedirle instrucciones a nuestro jefe anterior sobre lo que ahora nosotros tenemos que hacer en el nuevo lugar en el cual nosotros vamos a trabajar. Obviamente ninguna persona haría algo así, pero a veces como cristianos parece que hacemos algo así. Es decir, ya hemos dicho en versículos anteriores, y Pablo ha sido bastante contundente diciéndonos que nosotros hemos muerto al pecado y ahora tenemos una nueva vida. También el apóstol Pablo en los versículos anteriores había dicho que al tener una nueva vida hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero a pesar de que nosotros sabemos eso, lamentablemente, hermanos, nos seguimos presentando con el jefe anterior para pedirle instrucciones al jefe anterior y decirle al jefe anterior que nos diga la manera en la cual nosotros debemos de seguir haciendo algún trabajo, alguna actividad o debemos de vivir. Hermanos, la Biblia es contundente. Pablo en muchas de sus cartas, y no solamente Pablo, sino el apóstol Juan, el apóstol Pedro, refieren muchas veces, hermanos, que en el tiempo pasado nosotros vivíamos en pecado, pero al venir a Cristo nosotros tenemos una nueva vida. Puedo citarles, por ejemplo, Colosenses 1, 21 y 22. El apóstol Pablo dice ahí: y vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras. Luego dice: ahora Jesucristo el Hijo os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En otras palabras, hermanos, para el cristiano, la vida de injusticia, la vida de alienación y enemistad hacia Dios es cosa del pasado. No tiene que ver con nuestra experiencia presente. La vieja manera pecaminosa no puede seguir en nuestras vidas, ni puede ser la característica de un cristiano. Pero hermano, usted dirá: pero bueno, sí entiendo eso, pero entonces ¿por qué sigo pecando? ¿Por qué si he sido liberado? ¿Por qué si estoy muerto? ¿Por qué si debo considerarme muerto? ¿Por qué si es cierto que ya no soy esclavo, sigo conduciéndome de la misma manera? Bueno, si nos adelantamos un poquito más, podemos ver que ahí al término del versículo número 17, también se nos señala o también se nos dice que nosotros hemos obedecido de corazón, versículo 17, a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y aquí hay algo bien interesante, hermanos. Y es que el apóstol Pablo hace vernos que en realidad, aunque nosotros tenemos nueva vida sí, porque Dios nos la ha querido dar, pero esto es porque nuestra voluntad ha querido recibir esa nueva vida. Es decir, nosotros hemos decidido conformar nuestras vidas de acuerdo a la doctrina que dice que de corazón, les dice a los romanos, se ha recibido. Y aquí está un detalle, hermanos. El detalle está en que aunque nosotros hemos recibido una doctrina, a veces no perseveramos en esa doctrina y no nos consolidamos y no nos formamos de acuerdo a esa doctrina. Es decir, no ponemos atención a las referencias que Dios nos da respecto a la manera en la cual nosotros debemos de vivir. En otras palabras, hermanos, somos descuidados de las instrucciones que Dios nos da para que nosotros podamos vivir libres del pecado. Y un elemento clave, hermanos, y por eso siempre yo le invito a que estudie la palabra, es la palabra. La palabra de Dios, según la carta a Santiago, es un espejo en el cual nosotros nos vemos, y ese espejo nos permite ver nuestra condición y permite que nosotros arreglemos la condición en la cual nosotros estamos. Pero cuando nosotros no tenemos esas referencias, pues difícilmente nosotros podamos entonces
vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Para ser más claro, hermanos, ¿por qué pecamos ocasionalmente? Vea lo que dice el versículo 19 y 22 al 22. Dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Por qué seguimos pecando, hermanos? Porque aunque somos libres de presentar nuestros miembros para santificación, decidimos presentarlos para inmundicia y para iniquidad. Les quiero dar un ejemplo a través de la historia de dos hermanos que pelearon en el siglo XIV. Los dos hermanos estaban peleando por gobernar un ducado en lo que ahora es Bélgica. Y resulta que el hermano mayor se llamaba Reinald, pero se le conocía comúnmente como Crassus, una palabra que viene del latín que significa gordo. No sé por qué le llamaban así. Bueno, sí sé por qué le decían así, porque era muy obeso, era demasiado obeso. Y este hombre empezó a pelear contra su hermano y tuvieron una batalla en la cual finalmente su hermano menor, que se llamaba Edward, logró ganar la batalla. Pero como él amaba a su hermano, pues no lo quería matar. Él nomás quería el ducado, quería las posesiones, pero no quería quitarle la vida a su hermano. Así que él decidió meterlo en un castillo y ahí en el castillo construir un cuarto para él, hacerle una puerta y algunas ventanas. Pero lo interesante es que la puerta la dejó él sin ningún candado, es decir, su hermano en cualquier momento podía salir de allí, y además a las ventanas no le puso ni barrotes ni nada, es decir, también su hermano si quería podía salir por allí. El detalle, hermanos, es que la puerta que hizo su hermano era demasiado angosta y Reinhold no podía salir por la puerta. Las ventanas que él hizo, pues ahí estaban y no había barrotes, no había ningún problema para que él pudiera salir, pero era tan obeso que no podía salir por ahí. ¿Qué era lo que tenía que hacer Reinhold? Lo que tendríamos que hacer muchos de nosotros: ponernos a dieta. Reinhold solamente se tenía que poner a dieta y fácilmente iba a poder salir por esa puerta y podía él nuevamente tomar el control del ducado que él tenía. Pero saben, su hermano Edward, que era muy buena gente, siempre le llevaba los mejores manjares para comer a Reinhold. Y entonces Reinhold veía todo lo que le ponían para comer y Reinhold seguía comiendo y comiendo y comiendo, y Reinhold no podía salir del lugar en el cual se encontraba. En otras palabras, Reinhold era libre, pero Reinhold no quería ejercer la libertad que tenía porque no quería disciplinarse. Y saben, lo mismo pasa con nosotros, hermanos. El problema del pecado en nosotros tiene que ver con la falta de disciplina espiritual. El problema del pecado en nuestras vidas tiene que ver con el hecho de que sí tenemos la posibilidad de ser liberados de ese pecado, pero nosotros nos tenemos que ejercitar y tenemos que ser disciplinados para podernos liberar de ese pecado. En otras palabras, no trabajamos, no nos esforzamos para alcanzar el fruto que Dios quiere que haya en nuestras vidas, y este fruto es la santificación. Hermanos, nadie puede ser santo de manera mágica. Nadie puede ser santo de manera inmediata. Aunque es cierto que a través de la obra de Cristo Dios nos ve como justificados y santos, hay algo que se conoce como la santidad progresiva. Es decir, frente a Dios Él ya nos ve como santos, somos santos, pero todavía no lo somos. Es decir, todavía en las imágenes que he utilizado para explicarlo, estamos gorditos. Y aunque podemos salir libremente por esa puerta,
lo que necesitamos es ejercitarnos para poder salir por esa puerta. Hermanos, los cristianos lamentablemente son muy, pero muy descuidados en relación a su vida espiritual. Y esto tiene que ver, hermanos, con que en el mundo evangélico hay una teología que se conoce como la teología de Keswick. La teología de Keswick, aunque usted a lo mejor no la conoce, a lo mejor es muy partidaria de ella. La teología de Keswick dice o enseña que para que Cristo se forme en nuestra vida es necesario que nosotros nos entreguemos a Él y que dejemos simplemente que Él actúe en nuestras vidas. Ahora, esto que estoy diciendo, a lo mejor ustedes pueden decir o pueden señalar, pues es correcto, necesitamos entregarnos a Dios. Sí, hermanos, nada más que esta teología está incompleta, porque aunque debemos de entregarnos a Dios, el trabajo que Dios hace en nosotros lo hace con participación nuestra. Es decir, no se trata solamente de venir un domingo y decir, Señor, hazme una persona santa. No se trata de venir vehementemente a clamar aquí y a decir, Señor, yo ya no quiero pecar. La oración es necesaria, sí, hermanos, pero es insuficiente. Hay algunas otras cosas que nosotros tenemos que hacer para que el pecado sea erradicado de nuestras vidas y para que nosotros podamos vivir en santidad. Mire, Filipenses 2 del 12 al 13 dice, así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Y vea lo que decía Pablo en Filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Y la palabra que yo quisiera que subrayaran de Filipenses 2, 12 y 13 es ocuparse. Hermanos, la razón por la cual nosotros seguimos pecando es porque no nos ocupamos de nuestra salvación. Esa es la realidad. Yo he estado insistiendo desde hace algunos domingos sobre los medios de gracia. Y yo les he dicho, oremos, sí, escudriñemos la escritura, sí, congreguémonos, sí, pero a veces, hermanos, somos poco disciplinados en esos tres medios de gracia. Oramos, ni escudriñamos las escrituras, ni nos congregamos. Y esto de manera natural hace que entonces nosotros nos encontremos en la situación de aquel gordito que está encerrado en un cuarto y no puede salir. Y que siempre viene cada domingo y escucha un mensaje y dice, ahora sí, yo ya quiero liberarme de este pecado. Ahora sí, yo quiero liberarme de esta situación. Ahora sí, yo quiero ser santo. Pero solamente declara algo, pero no hace nada para poderlo ser. Hermanos, la vida de piedad del creyente incluye el que nosotros nos ocupemos. Quizás usted pueda decir, hermano, pues entonces esto es una contradicción con la justificación por la fe, porque entonces usted me está hablando acerca de que yo tengo que hacer obras. No, yo le estoy diciendo que las obras es una consecuencia natural de la fe y que esas obras nos ayudan a ser purificados y a ser santificados. Es más, yo le estoy diciendo que si usted tiene fe, hermano, usted ni siquiera debiera de perseverar en el pecado, ni debiera de sentirse cómodo cuando nosotros pecamos. El apóstol Juan dice en una de sus cartas, dice, el que practica el pecado es del diablo. Así de simple. Es decir, Juan también es claro en señalar que el pecado no tendría que estar en nuestras vidas, ni debiéramos de sentirnos cómodos con el pecado, ni debiéramos de decir puedo pecar, pero puedo pecar tantito. Nosotros debiéramos de buscar erradicar de nuestras vidas el pecado totalmente. Ahora bien, y voy a la tercera pregunta, ¿cómo podemos evitar el pecado ocasionalmente?
Creo que de alguna manera en lo que he estado exponiendo está implícito la respuesta de lo que nosotros podemos hacer para evitar el pecado. Mire, lo primero, yo quiero que vaya conmigo a Tito capítulo 2, versículo 11 al 13. Y dice: porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Fíjese, así como yo le había dicho que subrayara en Filipense la palabra ocuparnos, aquí yo quisiera que usted subrayara la palabra negando la impiedad y los deseos mundanos. Hermanos, aunque nosotros somos nuevas criaturas, lo cierto es que hay algo que nosotros tenemos y en el cual todavía nosotros estamos, que es nuestro cuerpo. Y este cuerpo tiene memoria. Y este cuerpo obviamente genera malos hábitos, y este cuerpo también tiene que ser disciplinado para tener buenos hábitos. Y hay cosas que nosotros tenemos que negarle entonces a nuestro cuerpo si nosotros queremos liberarnos también del pecado. Hermano, es natural que si usted queda expuesto y expone sus miembros en lugares o en espacios o en condiciones en las cuales es propicio que usted peque, va a pecar. Por eso usted tiene que negarse a esos deseos que tiene, por ejemplo, de cuando está en un lugar en el cual la gente está chismeando, permanecer en el lugar en el cual la gente está chismeando. Y tiene que disciplinar sus oídos y tiene que dejar de escuchar lo que no debe de escuchar. Y tiene que dejar de hablar lo que no tiene que hablar. Y eso tiene que ver con una negación. Eso es un esfuerzo y un trabajo que usted tiene que hacer, ayudado por el poder del Espíritu Santo, pero es trabajo y asignatura de usted. No se trata solamente de clamar y de decirle a Dios: Señor, quítame lo chismoso. No, se trata de dar pasos consecuentes con el desear o el querer que Dios quite de nosotros ese chisme. Si yo me sigo juntando con la misma señora liosa y chismosa de la cuadra, que se la pasa solamente chismeando, yo me pregunto: ¿cómo voy a dejar de chismear? Es natural que no solamente tengo que pedir a Dios, sino que tengo que hacer algo y me tengo que negar a que mis pasos vayan a visitar a esa señora justamente que se la pasa chismeando, a tomar una tacita de café con ella. Pero saben, no lo hacemos. Queremos ser santos y no queremos pecar, pero seguimos presentando nuestros miembros en el mismo lugar y seguimos exponiéndonos a las mismas ocasiones para que nosotros pequemos. Esto no va a ser posible. Hermano, si tiene problema usted con el alcohol y usted va a una fiesta donde se la pasan solamente, como dicen las personas, chupando tranquilo, lo natural es que si usted tiene problemas con el alcohol, terminará cediendo ante la tentación del alcohol, porque el lugar al cual usted fue y el lugar al cual usted se presentó no es el mejor lugar en el cual usted debiera de estar. Mire, hermanos, esta lección es tan sencilla como aquella que recibimos cuando éramos niños, cuando decía que debíamos de tener cuidado con nuestros pasitos al andar, o que debiéramos de tener cuidado con nuestros ojitos al mirar, o que debiéramos de tener cuidado con nuestras manitas al tocar. Es decir, nuestro cuerpo tiene que ser presentado como un instrumento de justicia, y para esto nos tenemos que negar algunas cosas. Pero no nos queremos negar a nada, hermanos. Queremos venir el domingo a la iglesia y ser santos, pero el sábado irnos de fiesta al antro y pasarla bien padre y ser santos, hermanos. Pues no hay consecuencia, no hay relación.
No hay posibilidad, no hay la remota posibilidad de que haya ese desarrollo, porque no nos estamos negando a nosotros mismos, ni nos estamos negando a la impiedad ni a los deseos mundanos. Hermanos, ¿podemos evitar el pecado? Sí, pero tenemos que ser cuidadosos dónde estamos y con quién estamos. Salmo 1, usted se lo sabe: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ojo, el que no anduvo, el que no estuvo, el que no se sentó. La bienaventuranza, la santidad, la perfección cristiana viene a nosotros en la medida en que nosotros nos negamos a algunas cosas. Pero si no nos queremos negar a las mismas amistades, a los mismos lugares, a las mismas relaciones, a las mismas ocasiones, hermanos, el pecado estará presente siempre en nuestras vidas, aun cuando Dios nos puede ayudar a que ese pecado sea erradicado de nosotros. Ahora bien, segunda cosa, ¿cómo podemos evitar el pecado ocasionalmente? Usando los recursos de la gracia que Dios nos ha dado. Mire lo que dice segunda de Pedro capítulo 3, vaya conmigo, segunda de Pedro 3. Lo mencioné en alguna ocasión y lo cité, pero yo quiero que le pongamos atención ahora. Segunda de Pedro capítulo 3, versículos 3 al 4. Y vea lo que dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pedro? El apóstol Pedro está diciendo que todas las cosas para la vida y para la piedad nos han sido dadas mediante el divino poder de nuestro Señor. En otras palabras, yo quiero decirle a usted no le falta nada. No le falta nada de la piedad ni de las cosas naturales, porque todas estas cosas en Cristo Jesús nosotros las hemos recibido, y a través de las promesas de Cristo Él nos hace participantes de la naturaleza de Cristo. En otras palabras, hermanos, usted y yo tenemos que ser como Cristo y parecernos a Cristo, porque hemos huido de la corrupción que está en el mundo y porque Dios nos ha dado todas las cosas para que nosotros nos podamos parecer a Cristo. Los recursos ahí están, los medios ahí están, las oportunidades ahí están. Pero el detalle es que aunque ahí están, no usamos esos recursos, no usamos esos medios, no tomamos de la gracia de Dios lo que debemos de tomar para que nosotros podamos vivir en santidad. El problema, hermanos, nunca ha estado en Dios ni estará en Dios. El problema está en nosotros. En nuestra debilidad no queremos ni negarnos, pero tampoco queremos usar los recursos inagotables que Dios nos ha dado en su gracia para poder vencer el pecado. No los usamos. Los tenemos, pero no los usamos. Ahora bien, también otra cosa que debemos de hacer, además de usar los recursos y negarnos a nosotros mismos, es esforzarnos en la gracia. Mire, yo quiero que vaya conmigo a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1 al 7. Vea lo que dice:
Tú pues, hijo mío, palabras de Pablo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pero luego le dice, tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hermanos, a nosotros nos encanta esa teología que nos habla de un Dios como si fuera hada madrina, que viene con una varita mágica y nos dice, ¿qué es lo que tú deseas? Y le hace tin, y entonces pasa lo que nosotros estábamos deseando y queremos. Pero en la vida cristiana las cosas no son así. Pablo, que por cierto estaba en la cárcel, le escribe a Timoteo y le dice, esfuérzate. ¿Hasta dónde llegó el esfuerzo por ser consecuente con el evangelio de parte de Pablo? Pues llegó hasta que él se hizo prisionero por causa de Cristo y estuvo dispuesto a morir por causa de Cristo. Ese es el esfuerzo que hizo, y ahora, como él hizo ese esfuerzo, le está diciendo a Timoteo, tú también te tienes que esforzar en la gracia. Usted sabe, porque ya estudiamos esta carta, que Timoteo se encontraba en Éfeso, y Éfeso no era el mejor lugar. Éfeso no era el mejor sitio en el cual podría estar un joven predicador haciendo su trabajo, pero allí, en esas condiciones difíciles que tenía que enfrentar, Pablo le dice a Timoteo, te tienes que esforzar. Hermano, no hay cristianismo sin esfuerzo. No hay cristianismo sin esfuerzo, escúchelo. Y no estoy hablando de la justificación por las obras, estoy hablando de la justificación por la fe, pero esa fe requiere que se evidencie a través de algunas acciones correspondientes, y es necesario entonces que nosotros nos esforcemos. Si usted le ha dicho a Dios que quiere apartarse del mal, haga todo lo que tiene que hacer para apartarse del mal. Todo. Sea radical. No sea sancochado. Sea radical. Vaya al extremo. Diga, Señor, yo quiero que tú me purifiques y me santifiques, pues esto implica negarme a mí mismo, pues esto implica el que use los recursos que tú me das, pues esto implica que yo me esfuerce en tu gracia. Tengo que esforzarme. Ahora mire qué interesante que Pablo utiliza 3 figuras, y las 3 figuras son de mucho esfuerzo. ¿Cuáles son las figuras que utiliza? Soldado. ¿Usted se imagina a un soldado que no es esforzado? ¿Usted se imagina a un soldado que no está dispuesto a caminar algunos trayectos bastante largos, o que no está dispuesto a cargar pesos a veces considerables, o que no está dispuesto incluso a ofrendar su propia vida por una causa? Pues un soldado así, hermanos, no sirve. El soldado tiene que ser esforzado. Luego habla de otra figura, como la figura de aquel que es atleta. Hoy todos están criticando a los mexicanos porque dicen, uy, 4 medallillas, nomás 4, ni una de oro, puro bronce y pura plata. Ya lo quisiera ver a ustedes en las Olimpiadas, hermano. Se oye muy fácil llegar a ser el 20 del mundo o el 30 del mundo, pero para poder llegar a hacer eso hay mucha disciplina y hay mucho trabajo. Ahora, nosotros a veces nos sorprendemos de ver algunas personas que se han desarrollado mucho espiritualmente y decimos, yo quisiera ser como X o Y persona. Esta persona de veras que es un ejemplo y es un modelo a seguir, es una persona muy espiritual.
Pero ¿usted cree que llegó a ser lo que Él es sin esforzarse, hermanos? ¿Usted cree que Él logró lo que ha logrado y por la gracia de Cristo y en el poder de Cristo sin haber hecho algo de su parte? No, hermanos. La diferencia de estatura espiritual entre cada uno de nosotros tiene que ver necesariamente con el esfuerzo que cada uno de nosotros. Dicen algunos, yo quisiera predicar. Pues sí, pero si no estudias la Biblia, hermano, pues ¿cómo vas a predicar? A mí me encantaría ir a las naciones. Pues sí, hermano, pero si no vas primero a la guayulera, pues no vas a ir a las naciones. No se trata de decir, tenemos que esforzarnos en la gracia. Esforzarnos en la gracia. Fíjense en segunda de Pedro capítulo número 3, que estábamos hace un momento allí. Se nos habla precisamente del esfuerzo. Vea lo que se nos dice ahí en segunda de Pedro 3 del 5 al 7. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Fíjese qué interesante es que estas virtudes que Pablo menciona también en Corintios, estas virtudes no llegan otra vez como varita mágica. Hay esfuerzo. A la fe tengo que yo añadir virtud. A la virtud le tengo que añadir conocimiento. Al conocimiento le tengo que añadir dominio propio. Al dominio propio le tengo que añadir paciencia. A la paciencia le tengo que añadir piedad. A la piedad le tengo que añadir afecto fraternal y al afecto fraternal le tengo que añadir amor. Pero dice, pongan diligencia. No dice pongan diligencia solamente, dice poniendo toda diligencia. Ahora, si usted piensa en términos cristianos y en su experiencia cristiana, ¿qué tanta diligencia ha puesto en su vida cristiana? Honesta y sinceramente, hermanos. Porque yo sé que algunos de ustedes son destacados en muchas cosas y tiene que ver con la diligencia que ustedes han prestado a algunas actividades y a algunos trabajos. Yo sé que algunos de ustedes son excelentes en lo que hacen y que han logrado alcanzar posiciones gracias a que son ustedes muy diligentes y muy esforzados en eso. Pero si habláramos de la vida espiritual, ¿podría usted decir que ha sido igual de diligente que lo ha sido en otro aspecto de su vida? Tradúzcalo en horas de trabajo. Quien ha llegado a una posición encumbrada le ha dedicado mucho tiempo, no ha llegado nada más porque es medianamente comprometido con el trabajo. Es una persona que se ha comprometido con el trabajo. Pero en la vida cristiana, ¿cuántas horas dispone usted para su vida cristiana o para su vida espiritual? Diariamente, ¿cuántas? 1, 2, 3 horas, 4 horas. ¿Cuántas? Nos sorprendemos cuando escuchamos historias de personas que Dios utilizó para hacer grandes movimientos espirituales o grandes avivamientos espirituales. Pero por ejemplo, si hablamos de Juan Wesley, oraba 3 horas diarias. ¿Cuántas horas oramos nosotros? ¿Cómo es que Dios usó a ese hombre de esa manera? Bueno, tiene que ver con el esfuerzo. No es que el Espíritu Santo lo agarrara y lo azotara y lo hincara para que se pusiera a orar. Él se negó a sí mismo.
Y dijo, en lugar de quedarme otras horitas durmiendo, me voy a levantar y me voy a poner a orar. Uso de su tiempo. Se esforzó. Y entonces eso se tradujo en ser una persona que a lo mejor nosotros estamos en el siglo XXI y vemos a una referencia del siglo XVIII y todavía han pasado ya 300 años y seguimos diciendo, oh, qué hombre de Dios. Pero ese podríamos ser tú y yo. Escúchame, no me estoy excluyendo a mí. Ese podríamos ser tú y yo si nos esforzamos. Ponemos toda diligencia. Hermanos, hay garantías si nosotros nos esforzamos. En el mismo pasaje de Primera de Pedro, fíjese lo que dice a continuación en el versículo número 8. Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, noten que es la segunda vez en las cuales se nos dicen de estas cosas, dice, no caeréis jamás. ¿Cuáles cosas? Las cosas que Pablo dijo que teníamos que poner diligencia en añadir a nuestra vida. Si estas cosas las añadimos, dice primeramente que no estaremos ociosos ni sin fruto. Recuerda que en Romanos Pablo habla acerca de que nuestro fruto es la santificación. Hermanos, no estaremos sin ese fruto si nos esforzamos y añadimos estas cosas. Pero lo interesante es que también Pedro en este versículo que estamos, en esos versículos que estamos leyendo, también dice que no caeremos jamás. No caeremos jamás. ¿Escucha eso? Dios en su gracia tiene los recursos suficientes para que nosotros no volvamos a pecar. Pero el detalle es que requiere que nosotros pongamos toda diligencia, añadiendo a nuestra vida algunas cosas para que entonces podamos tener el fruto de la santificación y para que entonces no caigamos nuevamente más. Así son las cosas, hermanos. Mire, hermano, la gracia no es un permiso para pecar. Gracia no es un permiso para pecar. La justificación por la fe no es un permiso para pecar. Y así lo aclara Pablo en el versículo 1, dice, ni para perseverar en el pecado. Y en el versículo 15, ni siquiera para ocasionalmente pecar. No hay permisos. No podemos decir como aquel político de Nayarit, pues sí pequé, pero nomás tantito. No fue tan escandaloso, pastor. Nadie se dio cuenta. Fue en lo oculto. Nadie fue tropezado, ni nadie recibió un mal testimonio. Hermano, el pecado no es consecuente con la nueva vida. Y debiéramos de ser nosotros muy, pero muy claros en que estamos comprometidos a no pecar. En lugar de creer que la justificación nos da esa libertad, debiéramos decir, no, la justificación nos da ese poder. Nos da ese poder para vencer al pecado. La justificación nos da ese poder para tener una nueva vida. Y por lo tanto, hermanos, si alguno de nosotros hemos llegado a ser muy laxos, si algunos de nosotros hemos llegado a ver la vida cristiana sin ningún tipo de compromiso, de
esfuerzo, dedicación, trabajo, ahínco. Hermanos, es tiempo de que corrijamos el rumbo, porque de lo contrario permaneceremos siempre pecando. Siempre pecando. Está distraído en otras cosas y no en la vida espiritual, el pecado está acechándolo. Y está comprometido con otras causas, pero no con la causa de Cristo, hermanos. Lo natural es que usted siga pecando. Pregunto lo que dice el versículo número 15 y con esto cierro. Dice el versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? Y la respuesta es, de ninguna manera. De ninguna manera. Así es que debiéramos de sentirnos avergonzados, hermanos, si ya el pecado lo vemos como algo habitual y natural en nuestras vidas. Porque eso no enseña ni dice la palabra de Dios. Quiero invitarle a que se ponga de pie y que oremos, pero sobre todo a que nos comprometamos y corrijamos el camino para que podamos vivir en santidad. Y hoy, hermano, porque a veces siento que necesitamos nosotros, no Dios, ni yo, necesitamos nosotros afirmar en nuestra voluntad que queremos hacer las cosas diferentes. Yo le voy a hacer una invitación, casi nunca lo hago, pero yo le quiero hacer una invitación. Si usted quiere vivir en santidad y no pecar más, yo le quiero invitar a que haga un compromiso con Dios y que dé unos pasos aquí hacia el frente. Que venga aquí, al frente. No lo necesita Dios, a lo mejor usted lo decide y desde allá está bien decidido. No lo necesito yo. No es la confirmación de si el sermón llegó o no llegó. No lo necesito yo ni lo necesita Dios, pero a veces lo necesitamos nosotros. Necesitamos afirmar que tenemos la voluntad de hacer algo distinto. Si usted quiere hacer algo distinto, venga, yo le quiero invitar que venga acá y vamos a orar. Que dé unos pasos al frente y que venga aquí, que le diga al Señor que le ayude en su gracia a vivir de una manera diferente. Que le ayude en su gracia para vencer al pecado, que le ayude en su gracia para no permitir que el pecado siga abundando en su vida o estando en su vida. Si usted quiere hacer esto, venga aquí. Si usted quiere decirle esto a Dios, venga aquí. Venga a decirle al Señor, yo quiero que tú me santifiques y que tú me purifiques.